Hey, ¿qué tal, audio seguidores? El día de hoy estamos hablando de la respuesta en frecuencia de tres grandes tipos análogos para audio. El primero es el preamplificador Universal Audio 4710. Pasaremos luego con el compresor Distressor EL8. Por último pasaremos con el sumador analógico Rupert Neve Satellite 5059. Iniciaremos con la respuesta en frecuencia del preamplificador Universal Audio 4710. Si no te has visto el video sobre sus parámetros y sobre qué contiene este gran preamplificador, te invitamos a que visites nuestro canal. Ahí está todo el review completo de este gran preamplificador. Iniciaremos con la respuesta en frecuencia en la preamplificación de tipo transistor y tipo tubo en el 50%, es decir, en la mitad. Notamos que no hay mucha coloración en este tipo de preamplificación, en este tipo de respuesta en frecuencia. Vemos que pues la gráfica está bastante plana y pues pasaremos a la siguiente, que es la preamplificación con lo mismo, el dial de tipo de preamplificación en el 50%, pero esta vez con un filtro pasa altos activado o con un low cut, filtro corte de graves activado. Vemos que el recorte inicia más o menos entre 400, 200 hercios y va cayendo hasta más o menos 20 hercios. Son ya frecuencias pues subgraves. Pasamos con el tipo de preamplificación completamente en tubo y igualmente con el corte de graves activado. Notamos también el mismo corte de graves y pues el tipo de preamplificación no afecta tanto, teniendo en cuenta que esta medición se está haciendo con un barrido de frecuencias, con un sweep que va desde 20 hasta 20.000 hercios. En la cuarta gráfica notamos la preamplificación está completamente en tubo y está sin ningún filtro corte de bajos, ningún filtro activado. Notamos un pequeño busteo en frecuencias graves que no es muy notorio, pero pues ahí está. Y pues en tipos de amplificaciones con micrófonos de distintas respuestas en frecuencia se notaría bastante. Y por último tenemos la respuesta en frecuencia en tipo transistor. Como vemos, es completamente plana, no hay ningún tipo de coloración y pues esta es una de las ventajas con este tipo de preamplificación, que pues realmente no agrega mucha coloración al sonido. Okay. Pasamos ahora con nuestro compresor EL8 Distressor. Algo que aclarar es que, como su nombre lo dice, es un compresor. Él afecta más que todo la dinámica, entonces las respuestas en frecuencia no van a ser muy notorias una de la otra, pero pues sí van a haber ciertos cambios. La primera respuesta en frecuencia es en tipo flat, es decir, completamente plano, sin ningún tipo de coloración, ya que este compresor cuenta con dos coloraciones que las llaman DIS2 y DIS3. La DIS2 es un tipo de distorsión tubular, es decir, emula las válvulas al vacío que contienen pues varios equipos análogos. Ese también las contiene. Tenemos la DIS3, que es una distorsión de cinta, de grabadora de cinta, que también es muy mítica, agrega como un color muy vintage. Pasamos a nuestra siguiente gráfica del Distressor, la cual es con el high pass filter activado, es decir, el filtro pasa altos activado, y pues notamos que la caída en este empieza alrededor de entre 200 y 100 hercios, igualmente cae en 20 hercios. No hay gran cosa en la respuesta en frecuencia, simplemente el corte de graves. Seguimos con otro corte de graves, con el filtro de corte de graves activado, y esta vez con la distorsión número 2 activada. Tampoco notamos mucha diferencia entre el uno y el otro, porque como les digo, al ser un compresor afecta más que todo la dinámica del audio, no tanto la respuesta en frecuencia. Pasamos ahora con la cuarta gráfica, la cual es mismo high pass filter activado con la distorsión de tipo cinta, la distorsión número 3 o DIS3 como lo marca en el compresor, y pues igualmente el mismo corte de graves que va desde 100 a 20 hercios, que son frecuencias subgraves, y pues la respuesta en frecuencia en cuanto a coloración y demás agrega mucho. Hay que aclarar que pues teniendo en cuenta el micrófono que se esté pasando o la señal que se esté pasando por este compresor, ya haya una respuesta en frecuencia, y lo que hace este compresor y pues estas distorsiones es agregar un poco más de color, por decirlo de alguna manera. Pasamos con la distorsión número 3 en modo flat, es decir, sin ningún tipo de filtro pasalto ni nada, simplemente flat. Pues como vemos, está más o menos planita, no hay tanta coloración, y igualmente con la distorsión de tipo 3, es decir, la distorsión de tipo cinta. Y pues pasamos al sumador Rupert Neve Satellite 5059. En este sí encontramos distinción entre los tipos de texturas que agrega, que emula de las consolas analógicas. Encontramos en específico dos, la cual es la Red Texture y la cual es la Blue Texture. Ambas agregan distinta coloración para distintos casos que se van a aplicar, y pues los iremos viendo poco a poco. Principalmente tenemos la respuesta en frecuencia en modo flat, es decir, sin ningún tipo de textura activada, y pues como vemos ya agrega una cierta coloración en frecuencias altas, en frecuencias agudas, y pues vemos como tienes una leve caída en frecuencias graves. No es muy notoria a la hora de
mandarlo a la batalla, por decirlo de alguna manera, pero pues ahí está. Pasamos ahora con la red texture. Esta textura en específico lo que hace es, como vemos en la gráfica, agregar un busteo en frecuencias altas, es decir, más o menos incluso se alcanza a coger unas frecuencias medias altas, que vemos que la subida va desde más o menos 2000 Hz hasta 20.000 Hz y ahí en adelante, pues hasta 20.000 Hz, digamos. Y pues la misma caída que vemos en el tipo flat, es decir, sin ninguna coloración de textura, que también tiene esa leve caída. Pasamos a la blue texture, que en esta encontramos lo contrario a la red texture. En esta encontramos una coloración en frecuencias graves, que igualmente, como ya lo dijimos, como pasaba en las de frecuencias altas, en la red texture, en la blue texture pasa algo similar con frecuencias medio graves, que alcanza a coger frecuencias medias graves y frecuencias graves y subgraves. Como vemos, la subida empieza más o menos desde 200 Hz hasta 20.000 Hz, y pues como pasaba con el compresor y con el preamplificador, esta medición se hace con un barrido de frecuencias, así que la intervención de este sumador no es mucha. Si ya lo ponemos en práctica y lo aplicamos a un micrófono que tenga una respuesta en frecuencia determinada y que estemos grabando determinado instrumento, claramente se va a notar mucho más la diferencia de la textura y se va a notar lo que realmente agrega este sumador analógico. Y nada, audio seguidores, esto fue la respuesta en frecuencia de los 3 equipos análogos: preamplificador Universal Audio 4710, el compresor Distressor L8 y el sumador analógico Rupert Neve Satellite 5059. Si te interesa de este contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @rt60_ y pues suscribirte al canal, activar las campanitas, que pronto estaremos trayendo más de este tipo de contenido. Nos vemos en los próximos 60 segundos.